pero ¿este quién es? ¿Qué dice este? Ay, esperar. Este hombre, el excomandante de las fuerzas estadounidenses en Europa, se llama Ben Hodge, ¿ok? Dijo lo siguiente: derribaremos Kaliningrado y Sebastopol en las primeras horas. La guerra entre Rusia y la OTAN no se parecerá al inicio de la guerra entre Rusia y Ucrania. Encima dice, si Rusia atacara a Polonia en 2025, de la misma manera que atacó a Ucrania, sería destruida por las fuerzas aéreas y terrestres de la OTAN. Dice que Kaliningrado sería eliminado en las primeras horas. Y en las primeras horas Kaliningrado no existiría, dice. Todos los objetivos rusos son destruidos por completo. Cualquier objetivo militar ruso en Sebastopol también sería destruido por completo. Así que las comparaciones directas aquí no tienen sentido, señaló el señor Hodge, ¿ok? El excomandante de las fuerzas estadounidenses en Europa, Ben Hodge. A ver, no sé si habéis visto estas películas de la Segunda Guerra Mundial, de la Primera Guerra Mundial, ya sabéis cuánta experiencia tiene Rusia en esto de la guerra, ¿ok? Y vemos que Rusia no está utilizando todos sus recursos en la guerra de Ucrania. Podía bombardear muchísimo más, dejar a la capital de Kiev como prácticamente Israel ha dejado a Gaza, sin prácticamente ningún edificio rondando, ¿ok? Pueden hacer la vida de la gente en Kiev imposible, de tal forma que les dejan sin agua, sin electricidad, sin gas y se mueren de hambre prácticamente. Pero aún así no lo han hecho, porque no se están tomando esto como una guerra convencional como la que podríamos ver, la que describe él mismo, entre países europeos y Rusia. Tengamos en cuenta que los rusos y los ucranianos prácticamente son primos, ¿ok? Entonces, Rusia ha decidido no dejar a Kiev como Dresden, o a Kiev como la Franja de Gaza, por ejemplo, porque tiene cierta familiaridad con los ucranianos, ¿no? Ahora, que venga este hombre a decir esto es una locura, la verdad. Y eso os demuestra claramente la poca inteligencia y el bajo nivel de conocimiento que tienen estos comandantes americanos, franceses y de todos estos países, Bélgica, etc., en cuanto a la guerra. Y os digo que muchos de estas personas no han estado en guerras reales. Han estado en guerras donde podían volar el avión tranquilamente encima de la casa de Saddam Hussein, ¿vale? Porque no había baterías antiaéreas, o prácticamente podían rondar con sus tanques en medio de la ciudad porque luchaban contra grupos insurgentes que se escondían en las montañas, ¿ok? O contra gobiernos los cuales es que no tenían formas de defenderse. Estamos hablando aquí de la segunda potencia militar del mundo, que tiene prácticamente la mayor reserva de misiles nucleares. O sea, este tío, para decir esto, no está considerando el hecho de que si Rusia se ve atacada por todos estos países de la OTAN en conjunto, lo primero que va a hacer es utilizar sus bombas nucleares. Y vale, quizá destruyas Kaliningrado, ¿ok? Pero te aseguro que todas las capitales de todos los países occidentales también son destruidas. Entonces, ¿esta gente a qué juega? Piensa cuando dicen estas cosas, porque la gente tiene miedo. Cada vez que ven a un tarado como él diciendo estas tonterías, confrontación directa con Rusia, amenazas directas, diciendo que Rusia va a ser, Kaliningrado, un enclave de Rusia, va a ser destruido. Un enclave el cual tiene una gran cantidad de armamento, que es uno de los territorios más protegidos de Rusia. Y no solo eso, hablas de Kaliningrado. ¿Tú sabes que está Bielorrusia prácticamente cerca de Polonia? ¿Ok? Tiene frontera entre Bielorrusia y Polonia. ¿Qué te crees? ¿Que Bielorrusia no va a actuar? ¿No va a unirse a Rusia y participar y permitir que los rusos utilicen su territorio para destruir todas esas fuerzas terrestres que supuestamente van a enviar a Kaliningrado? No solo eso, ¿no creéis que los rusos están preparados para esto exactamente? Hay millones de personas en Rusia, millones de personas afiliadas al ejército que aún no están metidas dentro de la operación militar que están haciendo ahora mismo dentro de Ucrania. Y no lo digo porque amo a Rusia o porque me encanta hablar de Rusia. Lo digo porque veo la realidad, analizo el conflicto. Y se ve claramente que Rusia no está utilizando todos sus recursos, se está reservando en la guerra de Ucrania. Porque sabe que este escenario, a pesar de que la probabilidad sea de un 1%, porque los países de la OTAN no se van a meter en tal guerra, puede ocurrir.
No sé si recordáis, hubo un tiempo que estaba Boris Johnson ahí diciendo vamos a luchar contra Rusia, preparar a vuestros hijos, a vuestros padres, a vuestros hermanos. Y os aseguro que un montón de soldados empezaron a enviar fotos con escritos delante de su cara diciendo que no van a meterse en una guerra con Rusia. Todos esos jóvenes, los cuales tenían edad de unirse al ejército, ¿ok? Todos dijeron que no se iban a alistar. Empezaron a salir vídeos en TikTok y en nuestras redes sociales diciendo que no se iban a alistar en el ejército para una guerra con Rusia. Gente que lleva entrenando con osos polares. Desde que son niños, ¿ok? ¿Te crees que vamos a ir nosotros aquí soft, con la vida tranquila, con nuestras casitas, con nuestros estudios, con nuestros trabajos, con nuestro futuro asegurado? ¿Vamos a ir a luchar contra Rusia? Eso es algo que los países occidentales no tienen en consideración. Porque en muchos de estos países occidentales, el número de efectivos que tienen el ejército es mínimo comparado a Rusia. No es solo eso, que la tecnología militar que tiene Rusia ahora mismo, comparada a muchos países en Europa, está súper avanzada. La misma OTAN que se quejaba de que los rusos tienen misiles que pueden alcanzar capitales como Madrid en 5 minutos. Ahora tenéis los excomandantes, ¿ok?, de Estados Unidos en Europa diciendo, ¿ok?, que serían capaces de destruir a Kaliningrado. Esto es una amenaza. Y eso tienen que tomar en serio. Porque es la vida de gente la cual están poniendo al borde, la cual están poniendo al frente. Os aseguro que este excomandante, posiblemente muchos familiares suyos, no irán a la guerra. Los hijos de políticos, de gente con dinero, no irán a la guerra. Y como siempre, al igual que estamos viendo en Ucrania, serán los hijos de aquellos que tienen menos recursos los que van a ser enviados a la guerra. Después de una situación económica como la que estamos viviendo, hay mucha gente que la única opción que ve es unirse al ejército para poder tener un salario y comer. Pero la gente de hoy también piensa y dice, ¿por qué vamos a hacer esto si podemos parar la guerra? Si la mayoría de nosotros decide no unirse a la guerra, ¿no? Entonces, cuando tienes a tarados como este hablando de esta forma, no piensan en el hecho de que la gente en el ejército, sobre todo en los países occidentales, tienen familias, tienen hermanos, etc. Y han visto la experiencia de Irak y Afganistán, que son países que no tenían los recursos para defenderse. Ahora vienes aquí a amenazar a Rusia. Por favor. Y una cosa que tener en cuenta, y es que Rusia no va a tratar de la misma forma a Polonia de la que está tratando a Ucrania. Y al igual que los otros pequeños países de la OTAN que prácticamente bordean a Rusia, les va a destruir por completo con todo lo que tiene. No solo eso, sino que les obligarán a expandirse para poder crear un territorio en el cual tengan suficiente protección para evitar el lanzamiento de ciertos misiles, etcétera, que lleguen a la capital, ¿no? Pero como os he dicho, están preparados para esto, por favor. Llevan preparándose muchos años ya y saben que esto puede ser algo que puede existir, que puede ocurrir, ¿no? Por otro lado, tenemos a Donald Trump, otra vez a Donald Trump, amenazando a Rusia. El mismo que dijo que pararía el conflicto en 3 días, ahora está amenazando con enviar misiles Tomahawk a Ucrania. Obviamente Ucrania utilizaría estos misiles Tomahawk para atacar a la capital, Moscú. Putin ha dicho, pues vale, envíalos. Literalmente, envíalos. Los vamos a detectar, posiblemente 1 o 2 lleguen al objetivo, el resto los vamos a detectar, o los mismos los que caigan en el objetivo, los escombros. De los escombros vamos a sacar esos misiles, esas partes, los vamos a analizar, los vamos a estudiar y vamos a crear una tecnología para pararlos. Y así, ¿verdad? Eso es exactamente lo que está haciendo Rusia durante este conflicto. Cogiendo todos esos desperdicios que está dejando la OTAN en medio del campo de batalla, porque los ucranianos están corriendo y le dejan tirados, ¿ok? Están capturando todo eso, analizándolo y creando sistemas para prácticamente pararlos, detectarlos, pararlos, hackearlos, enviarlos en la dirección contraria y atacar a los países que los han enviado. Entonces, enviar Tomahawk, para empezar, es una amenaza. ¿Y sabéis qué? Donald Trump ha dicho que la única forma de que enviaría Tomahawk sería si Ucrania lleva a cabo una movilización completa del país. Que significa todo adulto y joven que tenga edad militar para ser movilizado, y posiblemente lo reduzcan a los 18 años, tienen que movilizarse e irse al frente y luchar contra los rusos, ¿ok? En ese caso, ¿no creéis que Rusia va a intensificar aún más sus ataques? Va a intensificar aún más su fuerza. ¿Entendéis? Entonces, es importante entender esto. Porque ya os digo, es la vida de personas que se están poniendo en el frente y la vida de personas que van a ser amenazadas. Y cuando tienes a Donald Trump
prácticamente usando su as en la manga, según él, como Obama, ¿no? Los Switchblades. Los Switchblades. Pues Donald Trump ahora tiene los Tomahawk. Y dice que los va a entregar, y esto lo está utilizando como una amenaza a Rusia. Un país que ha escuchado 200 amenazas de Europa por cada, misil, tanque, dron, etcétera, que han estado enviando a Ucrania, diciendo que esa era la arma maravillosa que iba a destruir a todo el ejército ruso. Y lo único que consiguieron es destruir a un par de personas y atacar a civiles en el este de Ucrania. Entonces, no sé qué se cree o no sé dónde van a llegar estos Tomahawks. Pero los rusos ya están preparados para ello. Están preparados para detectarlos, destruirlos, analizarlos y pararlos en un futuro. Entonces, esta amenaza, al igual que las amenazas de Joe Biden, son amenazas vacías para los rusos. Aún así, es un arma que puede ser más efectiva que las que han recibido hasta ahora y lo podrían utilizar contra los civiles rusos, que es algo que Putin no quiere ver que ocurra. Por lo cual, si tal arma se entrega a Ucrania, lo que podía ocurrir, ¿ok? El resultado de esto sería que Rusia perdería su paciencia con Ucrania y comenzaría a atacar centros de comando, centros políticos, empezaría a atacar a miembros del partido político de Zelensky e incluso a Zelensky mismo. Entonces, tenemos que tener cuidado. Tanto el excomandante de las fuerzas estadounidenses en Europa, Ben Hodge, como Donald Trump, tienen que tener cuidado con lo que dicen, pues estamos hablando aquí de guerras que no benefician a ningún país. Ningún país se beneficia de esto. Pero como veis en este caso, continuamente los que están amenazando es Occidente, como siempre. Y se creen que van a luchar contra beduinos, insurgentes en el desierto, pero están luchando contra un país que es capaz de parar y destruir todo lo que envíen. Bueno, espero que os guste esto. Aquí os dejo con esto. Dale a like, compartir, guardar. Como siempre, la verdadera información viene de nosotros.